Bien, vamos a continuar con nuestros estudios y para tomar contexto vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, bueno, esto es importante, este capítulo, este estudio vamos a enfocarlo en este versículo, en el versículo 15. Es uno de los versículos más importantes de toda esta carta. Yo diría que es el centro eh, de todo el capítulo. Y en consecuencia, en donde convergen estos dos aspectos que Pablo quiere unir, es decir, el tema de el propósito de la cruz, pero que parte acerca de lo que nosotros recibimos en contraposición a lo que se venía dando antes de Yeshua, es decir, todo el tema de la enseñanza, de la doctrina que recibía el pueblo por parte del liderazgo, de los maestros, desde aquel entonces en el pueblo judío, quienes tenían las escrituras, pero que estaban imponiendo cargas pesadas al pueblo. Yeshua lo dijo y lo reclamó. ¿Cuáles eran esas cargas? Precisamente la ley oral, la ley alágica, una cantidad de mandamientos que los hombres fueron creando con el tiempo. Los líderes de la religión judía fueron creando y que fueron imponiendo a los hombres con el pretexto de supuestamente cumplir mejor la ley que fue dada a Moisés. Entonces, hemos estado analizando, y ustedes ya lo saben, a través de nuestros estudios, que Pablo siempre estuvo hablando de este tema, es decir, haciendo una separación de la ley de Moisés, de la ley de los hombres, la ley oral, la ley alágica, eh, todos los dogmas creados por los hombres. Y hoy, ya en este tiempo, pues entendemos claramente que no solamente eh, esto tiene que ver con la ley judía, sino también con todas las leyes, dogmas, aspectos religiosos que fueron creando otras religiones, en el caso específico la religión católica, que crearon dogmas y que esos dogmas obviamente no aparecen en las escrituras, pero que cumple el mismo propósito a decir de los hombres que los crearon. ¿Cuál? Supuestamente cumplir, agradar mejor a Dios, cumplir algún mandamiento determinado, de donde derivan todos estos dogmas, reglas, mandamientos creados por los hombres. Pero también, por otro lado, recordemos que Yeshua siempre recriminó esto, lo reprobó, lo rechazó completamente, incluso dijo claramente que por causa de estos mandamientos de hombres, las personas estaban dejando de lado la ley, la ley de Moisés. Y no solo eso, sino incluso la forma correcta de entender, de comprender cada mandamiento que fue dado a Moisés. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Por esa razón hay mucha confusión porque muchas personas hoy te dicen no a la ley de Moisés, pero confunden la ley de Moisés con la ley judía, la ley alágica,
la ley que fue creada por los hombres. Y entonces hay una serie de confusiones porque cuando las personas no conocen la ley, no conocen la Torah, pero quieren conocer a Dios, el mensaje que reciben equivocado es este. No, ¿por qué? Porque vas a comenzar a cumplir la ley de los judíos. Eso es un error. Y esa es la razón por la cual debemos estudiar. Tenemos que convertirnos en estudiantes de la Biblia para dejar de ser religiosos. Si es que te formaste bajo un contexto religioso, tienes que aprender también ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque Yeshua no vino a establecer ni a confirmar ninguna religión. Vino a confirmar Moisés y los profetas. Así es de que, en ese entendido, y de acuerdo a estos pasajes que acabamos de leer del capítulo 2 de la carta a los Colosenses, pues una vez que hemos entendido que Pablo se refirió al acta de decretos que fue clavada en la cruz de Yeshua, como la sentencia que nos condenaba a ti y a mí por nuestros pecados, y que es justo en ese contexto en el que Pablo aclara que todo aquel que está dispuesto a recibir el beneficio de la cruz tiene la libre decisión de seguir a aquel que le salvó. Con lo cual se cumple la hipótesis expuesta por el apóstol Juan al afirmar que todo aquel que en él cree, es decir, todo aquel que es fiel a Yeshua siguiendo los mandamientos del Padre, no se pierde, mas tiene vida eterna. Una vez más, no que la ley nos salve. Una vez más, tenemos que ser muy claros en esto, no importa cuán reiterados seamos en este aspecto. No es que la ley te salve, la ley no salva a nadie, por supuesto que no, sino que la salvación ya fue entregada, fue otorgada por Yeshua en la cruz como sacrificio por nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos. Pero no termina ahí, el punto importante no termina ahí. A partir de ese conocimiento, a partir de que tú conoces esto, el propósito de la cruz como aspecto más importante, tienes que entender también que todas las generaciones después de Yeshua tienen la oportunidad, como tú y como yo, de decidir creer o no creer. No estás obligado, Dios no obliga a nadie. Es decir, recordemos una vez más, Juan dijo, para todo aquel que en él cree, ser fieles al propósito que tuvo ese maravilloso sacrificio de decidir vivir con Dios bajo su gobierno, siendo obediente a la ley de Moisés, o vivir sin Dios. Tú decides. Y por lo tanto, en su caso, quienes deciden no adherirse a este beneficio de la cruz, pues desechan la salvación que fue otorgada por el Señor, una salvación que surte efectos definitivos para vida eterna a todo aquel que en él cree. Por esa razón, el capítulo 3 de, del Evangelio de Juan resulta muy importante porque tienes que leer todo el contexto para que entiendas que Juan habló de este beneficio, pero también después viene haciendo una separación entre los que creen y los que no creen. Claramente tenemos que entenderlo así. Por supuesto que ese momento, ese momento importantísimo en la vida, en la historia del hombre, que fue el sacrificio del Hijo de Dios, es un parteaguas. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para toda persona, sin excepción alguna, para restaurar, para recibir esta gran oportunidad de poder recibir el beneficio de la vida, una vida en el espíritu mientras estamos en este mundo y posteriormente la vida eterna. En ese sentido, Pablo insiste en exponer lo que en la sabiduría de Dios se generó a través de la cruz respecto a quienes no creyeron en Yeshua,
aquellos que le rechazaron. Fíjate bien qué importante es esto, porque vamos a ver un aspecto importantísimo que tiene que ver justo con lo que se menciona en el versículo 15 acerca de los principados y las potestades. Entonces, Pablo se refiere a estos que rechazaron, que llevaron a cabo un rechazo en el que en el que se unieron las potestades, las autoridades espirituales, ¿sí? A través de aquellos que sirven al maligno, pero que en esta sabiduría inescrutable de Dios veló el entendimiento de todos estos entes espirituales y carnales, son dos aspectos, son dos grupos, para que ellos no advirtieran que lo que ellos consideraron que sería su victoria, en realidad sería su derrota, una humillación que puso de manifiesto que Dios es soberano sobre todo ente espiritual en el universo y sobre toda cosa creada en él. Dice el verso 15 una vez más, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, esto es muy, muy interesante. Te voy a pedir que subrayes la palabra despojando, porque de aquí vamos a entender este aspecto tan importante que tuvo relevancia a partir de ese momento en que planearon la muerte del Hijo de Dios. La palabra despojando en el texto original griego es una palabra que se compone de dos palabras. La palabra po, que significa fuera, se puede traducir como algo fuera, algo que está lejos de algo cercano y por lo general denota una separación, cesación, terminación o incluso reversión. Todo esto dependiendo del contexto en el que se utilice esta palabra. Así es que ya te vas dando una idea si está hablando Pablo de quienes fueron derrotados en la cruz. Y la segunda palabra en la que se compone este término, despojando, que vemos en el versículo 15, es la palabra griega ekduo y se traduce como hacer quitarse la ropa, desnudar, literalmente. ¿Ok? Bien, tomando nota para que podamos entonces poder entender el contexto de lo que nos está diciendo Pablo en este versículo 15. Estas dos palabras griegas complementan el contexto de las palabras de Pablo, porque al referirse a lo que en realidad sucedió en la cruz, que fue a los principados y a las potestades, son dos conceptos distintos, no es lo mismo. Yeshua, a estos dos grupos, Yeshua les quitó poder, hizo cesar el poder de estos dos grupos, separándolos, despojándolos fuera del propósito que tenía con la humanidad, dejándolos fuera del propósito que tenían ellos, y para lo cual la cruz cumpliría el propósito de desnudar a estos principados y potestades. Estoy ocupando los términos originales de la palabra despojando, por eso lo digo de esta manera, desnudando en la cruz a los principados y a las potestades. ¿Cómo haría eso? Bueno, por medio de la resurrección de Yeshua. Bien, la desnudez, para empezar, tenemos que entender por qué estamos relacionando la palabra despojando a estos entes, a estos dos grupos, con desnudar. ¿Por qué podríamos nosotros relacionarlo? Bueno, en las escrituras
La desnudez tiene un aspecto simbólico muy, muy importante porque representa la exposición del pecado. Por ejemplo, en el libro de Génesis vemos esta representación de lo que implica la desnudez. Acompáñame, por favor, en tu Biblia al libro de Génesis, ahí en el capítulo 2. Fíjate bien cómo opera este aspecto simbólico de la desnudez como un concepto bíblico simbólico que representa algo muy importante. Fíjate bien, verso 23, Génesis 2, verso 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado, del varón fue tomada, perdón, es cuando Dios crea a la mujer. Y dice verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice el verso 25, toma nota del verso 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Subraya esto, por favor. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados y no se avergonzaban. Bueno, la escritura nos dice que por cuanto que Adán y Eva se encontraban en un estado de santidad, ellos no se avergonzaban de su desnudez porque el pecado es la muerte. Aún no estaba en ellos. El pecado aún no estaba en ellos, entonces no sentían vergüenza. Sus ojos estaban, y como de acuerdo a su condición, como en santidad. Sin embargo, vemos que sucedió eh, algo que terminó con este estado de santidad, de pureza. Pecaron. Continuamos en el verso 3, en Génesis 3. Acompáñame al siguiente capítulo 3, verso 4. Continúa la redacción, dice entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es cuando el enemigo engaña a Eva. Dice, no moriréis, sino, estamos hablando del momento en que el- el- la serpiente está contradiciendo el mandamiento que Dios le dio a ambos, a Adán y a Eva, acerca del fruto que no debían comer, del árbol que no debían comer. Dice, pero la serpiente la engaña y dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. Aquí está el pecado, aquí está el, el el inicio del pecado original. Dice, y comió y dijo también a su marido, el cual comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No es más. Fíjate bien qué importante es este aspecto, porque una vez que pecaron, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y las hicieron y se hicieron delantales y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate bien qué importante aquí este verso 10. La condición de la desnudez de Adán y Eva, en este caso de Adán, hizo que tuviera temor de Dios. El pecado es lo que hace en el hombre, quiere alejarse de la santidad. Y dice, has comido del árbol que te mandé, ¿no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno,
A partir de este momento, a esto se le conoce como el pecado original, porque todo aquel que nace trae en su naturaleza la esencia de este pecado. ¿Cuál esencia? Bueno, la naturaleza pecaminosa. No que un bebé haya hecho algo malo, sino que nace con una condición separada de la santidad natural que tuvieron Adán y Eva antes de pecar. De modo que cuando Adán y Eva fueron descubiertos por el Señor en su pecado, Dios tuvo que despojarlos una vez más. Verso 15 de Colosenses 2, tuvo que despojarlos de un lugar en el que no podrían permanecer. Tuvieron que ser separados porque ese lugar pues era el paraíso, es el paraíso, un lugar de santidad pura. ¿Qué propósito tuvo el hecho de que Dios los separara, los despojara después de que conocieron su desnudez, Adán y Eva? Bueno, llevar a cabo un proceso que tendría por objetivo llevar a cabo una reversión de lo que sucedió. Claro, tendría que pasar muchas generaciones después de eso. Así es de que en este caso en el que vemos claramente el simbolismo bíblico de la desnudez, también vemos una analogía de lo que ocurrió con el pecado. Es una analogía importante. ¿Qué sucedió? Que el pecado fue despojado del lugar que ocupaba la santidad de Adán y Eva, fueron despojados del Edén. Dice Génesis 3, verso 22, más adelante dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Eso tiene que ver con la vida eterna. Y coma, dice, y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase de la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, entonces el apóstol Pablo al afirmar que Yeshua exhibió públicamente a las autoridades de maldad, no solo se refirió a los entes espirituales, sino a todo aquel que sirve al mal. Por eso habla de dos grupos. Los poderes más grandes de la tierra que en ese momento, en aquel entonces, hace más de 2000 años, existía, que era Roma, el imperio que representa la cuarta bestia descrita por el profeta Daniel, y que ejercía el gobierno más poderoso del mundo, y el otro poder a cargo del liderazgo judío que ejercía la religión más poderosa de ese tiempo. Ambos poderes conspiraron juntos para poner al Hijo de Dios en la cruz. Lo impresionante de este evento es que tanto los romanos como los judíos que desecharon y se opusieron a la soberanía del Hijo de Dios, desnudaron a Yeshua, lo desnudaron y así lo pusieron, lo colocaron en la cruz. Sin embargo, aunque el Señor fue puesto desnudo en la cruz, su condición fue sin pecado. Todo lo contrario a lo que ocurrió con Adán. Por lo tanto, Yeshua no sería separado de la santidad de Dios más que por un breve momento, que fue el momento en el que Dios puso sobre Yeshua el pecado del hombre, junto con esa acta de decretos en el madero. Sin embargo, la verdadera afrenta pública que la recibieron quienes, estos principados y potestades espirituales y carnales, porque la forma en la que Dios exhibió el fracaso de las intenciones de estos principados y potestades fue a través del amor. El amor por el mundo que Dios manifestó a través de esta gran
gran oportunidad que tiene toda persona, sin condición, pero que al mismo tiempo conlleva un gran compromiso, un pacto. ¿Cuál es ese pacto? La decisión que tomas de seguir al santo para dejar atrás, ¿sí?, separado de nosotros, al que representa al mundo y sus designios. El amor de Dios por el mundo fue lo que exhibió públicamente el fracaso de Satanás por mantener cautivas a las ovejas del pastor. Ya no pudo contenerlas. Este fracaso de los gobernantes espirituales y terrenales, Pablo lo refiere en otro pasaje como algo que si lo hubieran advertido unos y otros, jamás lo hubieran intentado, no lo hubieran matado. Sin embargo, al haberlo intentado, al haberlo hecho, solo exhibieron su vergüenza por no tener la sabiduría que cualquier hijo de Dios hoy en día puede recibir por la revelación del Espíritu Santo. Una sabiduría especial, espiritual, que nos hace entender lo que todos estos poderes espirituales y terrenales de maldad no entendieron, no comprendieron, no advirtieron. Primera de Corintios 2, a partir del verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo. Cuando dice no de este siglo, no habla del siglo XX, siglo XIX, siglo I, no, habla de la era del hombre, del tiempo en que el hombre está gobernando todavía el mundo. Una vez más, lo voy a leer, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Esto es lo que no advirtieron cuando planearon matar al Hijo de Dios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínate qué lugar, qué privilegio lugar te ha dado el Señor para entregarte esta sabiduría que ha sido oculta y continúa siendo oculta para todos aquellos que no creen, para todos aquellos que se burlan de los creyentes. En este pasaje, Pablo habla de algo que fue velado completamente para todos estos poderes espirituales y terrenales, al referirse a la sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Pablo se refiere a la revelación que hemos recibido para poder comprender los aspectos ocultos de la escritura, aspectos que no son susceptibles de un conocimiento común y corriente, sino que por cuanto que, y aquí quiero aclarar, no es que seas muy sabio, no es que seas superior a otros, no, eso no lo determina tu capacidad intelectual, tampoco. Es algo que Dios le da incluso a aquel que no tiene quizás una virtud de ser muy inteligente, lo va a entender, porque es algo que viene de afuera, no es un atributo personal. Por esa razón, Yeshua llamó a pescadores y rechazó a los sabios, a los que eran conocidos como sabios. ¿Por qué? Precisamente por esa razón, porque no dependía de sus capacidades. Y aquel que insiste en entender que el conocimiento de Dios va a depender de su propia capacidad,
siempre va a estar errado y va a ser muy difícil que comprenda que no es por su capacidad, sino por cuanto que es un conocimiento de Dios, que hemos tú y yo recibido por la revelación de las Escrituras. Y es por ello que podemos entender los aspectos proféticos, los eventos que suceden desde la antigüedad, para comprender los propósitos divinos que el Señor ha establecido en toda su enseñanza. Hablar de la cruz, sí, hablar de la cruz de Yeshua, recordemos que tiene que ver con el sistema sacrificial que se llevaba a cabo en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, y que conlleva desde el inicio una sabiduría oculta a los ojos de cualquiera. Muchos no pueden comprender la razón del sistema sacrificial, pero no para quienes están siendo edificados en la fe de Yeshua. Para ellos no es oculto, porque justamente el poder del Espíritu de Dios cumple el propósito divino y sobrenatural en quienes son fieles a la fe del Mesías, ni quienes creen en él. Y es por ello que al leer el capítulo 16, tú puedes leer el capítulo 16 del libro de Levítico y entiendes la obra maravillosa de redención de la cruz. Y a Yeshua tú lo puedes ver en aquel sacrificio que nos proveyó de perdón y lo relacionas de inmediato. Ahora bien, ¿por qué podemos asegurar que Pablo no solamente habló en este versículo 15 de Colosenses 2, no solamente habló de entes espirituales, sino incluso de hombres de carne y hueso al servicio de Satanás, como aquellos que fueron despojados y exhibidos públicamente en su vergüenza, simplemente por el análisis de estas dos palabras, las palabras principados y potestades. ¿Ok? Dice la palabra principados en el texto original griego es la palabra arge y se traduce por los conceptos jefe en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar y rango, dominio, gobernante, magistrado, poder. Primero, ¿ok? Entonces, dependiendo del contexto en el que tú está, Pablo o cualquier otro autor de alguna carta está hablando de principados, entonces podemos ubicar cualquiera de estos conceptos. Así es que podemos ver que esta palabra principados que ocupó Pablo en este versículo 15 es una referencia a los hombres, a hombres de carne y hueso que estaban ejerciendo un rango de autoridad en el contexto de quienes planearon matar a Yeshua. Y en este caso, pues claramente Pablo se está refiriendo a quienes ejercían el liderazgo judío, primeramente, que fueron los que planearon matar a Yeshua, y después a las autoridades romanas, en ese orden de participación. Y por otro lado, la palabra potestades. La palabra potestades en el texto original griego, es la palabra exousia, con XX, exousia, y se traduce como fuerza, magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, dueño, poder. Es claro, ¿no? Si tú pones atención al significado etimológico de las palabras potestades que estamos viendo aquí, bueno, estamos viendo que Pablo hizo una clara referencia a las autoridades espirituales que ejercieron una influencia espiritual en los principados, en los gobernantes terrenales, es decir,
en los hombres con autoridad, que en este caso es el liderazgo judío y el liderazgo del gobierno ejercido por los romanos. Bajo este contexto, bajo todo este contexto, Pablo, en un ánimo de infundir paz al creyente, en los próximos versículos de este capítulo se va a referir a la forma en que un creyente guarda su fe, siendo verdaderamente honesto, ¿sí? Con lo cual ha podido comprender con lo que haya podido comprender acerca de la fe de Jesucristo, pero sin que tenga que preocuparse por lo que otros pudieran pensar. Y esto en referencia a que, bueno, Pablo estaba hablando en referencia al yugo que los líderes judíos estaban imponiendo como unas cargas pesadas en los creyentes del pueblo. Estamos hablando de la ley oral, de la ley judía, no de la ley de Moisés. La ley oral que implementaron desde hace siglos, desde mucho antes, y que continuaban en su observancia y que continúan en su observancia hasta nuestros días el pueblo judío observante. Yeshua, entonces, al anular la ley oral, la ley tradicional de los judíos, con su muerte en la cruz, él generó que los extranjeros, aquellos que no son israelitas, tuviéramos acceso a la promesa de la vida eterna prometida para el pueblo de Dios. Para lo cual, entonces, solo queda firme a partir de Yeshua la ley de Dios, es decir, los mandamientos de Moisés. Y queda excluida cualquier ley y cualquier dogma que no tenga que ver, que no provenga directamente de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Yeshua, con su muerte, preparó el camino para que ya no sean dos pueblos separados los que le buscan. Hablando de los israelitas, que creyeron en el Hijo de Dios y que fueron millares. Y por otro lado, los extranjeros, que vendríamos a la fe del Hijo de Dios. Ya no dos pueblos, sino uno solo, y esa profecía ya fue cumplida por la cruz de Yeshua desde aquel entonces y continúa cumpliéndose por todos aquellos extranjeros que vienen en la fe del Hijo de Dios. Ezequiel capítulo 37, verso 15 dice, vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus acompañantes. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus acompañantes. Junta estos dos palos, luego el uno con el otro, para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Dice verso 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no los enseñarás que te propones con esto? Diles, así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo. Y serán uno en mi mano. Es decir, recordemos que cuando hablamos de la mano del Señor, la diestra del Señor es una referencia muchas veces al Yeshua, ¿sí? Así es que podemos ver que en él, en Yeshua, serían uno esos dos pueblos. Dice el verso 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Dice, y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron. ¿De qué se está refiriendo aquí? Bueno, está hablando del tiempo en que la casa del norte, recordemos que hubo una división del reino, pero la casa del norte serían llevadas a las naciones, se perdería la identidad de todas estas tribus entre las naciones de todo el mundo, ¿sí?
por lo cual se convertían en gentiles, como tú y como yo, ¿sí? Una vez más, verso 21, y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos un rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. El hecho de que Yeshua haya triunfado en la cruz sobre los principados y las potestades significa que precisamente todas estas tradiciones de hombres, filosofías, la ley oral, etcétera, fueron producto de todos estos principados y potestades, porque ejercían esta influencia sobre los principados, que generaron precisamente la división la cual éramos dos pueblos. Recordemos que Yeshua mismo habla de dos rebaños y él mismo lo dijo, voy por el otro rebaño, por aquellos que también son mis ovejas. Estamos hablando Yeshua estaba hablando de esta profecía, estaba hablando de esto que sería cumplido en él, en su mano, en la mano de Dios, en la diestra del Señor. Así es de que es importante esto porque también hay que reconocer y tenemos que ser muy respetuosos acerca de lo que el pueblo judío en su momento tuvo, se le otorgó, ¿sí? Que fue eh, la ley, el culto, ¿sí? Los mandamientos del Señor. Ya, pero ¿qué es lo que sucedió? Que todos aquellos gentiles que vendrían con dogmas, con tradiciones, serían purificados. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito o cuál es el requisito para ser parte de este pueblo? Bueno, ser purificados de todas estas cosas que son ajenas a Dios y a la doctrina de Yeshua. De esta manera, Yeshua estaría haciendo de ambos pueblos uno solo, que es la iglesia de Jesucristo, levantando el tabernáculo caído de David, es decir, el reino del Mesías. Todo esto revela el gran peligro que conlleva la tradición y los dogmas de cualquier religión, de cualquiera, ahora ya no solamente la religión judía, sino de cualquier religión en la que los hombres aún pretenden edificar su fe, pero que lejos de edificarse en la verdad, su fe es edificada, está siendo edificada sobre rudimentos, sobre las filosofías, fundamentos del mundo y no del Mesías. Así es de que la invitación es para que pongamos atención, mucha atención, en el propósito que tuvo la cruz. Los principados y las potestades ya fueron exhibidas públicamente. Nos toca a nosotros tomar la sabia decisión de pertenecer solamente al Señor y a sus mandamientos, a su ley y al propósito de la cruz, que es la salvación prometida. Señor bendito, gracias por esta oportunidad que nos has dado para compartir este importante pasaje de esta carta y el propósito maravilloso de la cruz, que siempre es un deleite compartir, Señor. Gracias, bendito Señor, por este entendimiento, por esta profundidad que le diste a tu siervo Pablo para poder compartir, difundir este conocimiento a todas las generaciones. Señor, te amamos por este amor que tú manifestaste en la cruz a través de la muerte del Santo, de Yeshua, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. En su nombre oramos. Amén.